Buenos días, soy Ushua Argumani y me dispongo a hablar sobre Silvia Gruner, artista mexicana nacida en la década de los 50. Inicio con esta fotografía, un fragmento de su obra Tejer o Matar, de 2013, que junto con otros objetos conforma una especie de memoria genealógica del artista. La fotografía representa un gesto cotidiano, hacer un nudo de crochet. Sin embargo, este gesto encierra una tradición de siglos, la de crear un tejido, hacer una red, que puede ser tanto una acción privada como pública. Es un gesto común a todas las culturas y cargado de mitologías. Seguramente todos conocemos el mito oriental del hilo rojo. Según este mito, en el inframundo se establecieron nuestras uniones y en el mundo terrenal estamos destinados a buscar a aquellos con los que tenemos una afiliación predeterminada. En relación a ello, he extraído un fragmento de la obra de Octavio Paz. La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen, una búsqueda, una fuga, un regreso o tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. Gruner recrea esta búsqueda del origen a través de la capacidad evocativa del objeto, como ya señaló Arthur Danto en su ensayo La transformación de lo banal, en 1981. En el arte del fin del milenio, el objeto cotidiano adquiere un valor capaz de evocar mensajes, discursos ontológicos y filosóficos. En este caso, además de la búsqueda de filiación y origen, la costura querría reivindicar el trabajo y las labores del hogar en su mayor parte femenina y hacer justicia histórica dando el mismo valor a las experiencias privadas y públicas. Silvia Gruner pertenece al movimiento postestructuralista y feminista formado en los años 80, como señalan sus historiadores Magali Arriola y Osvaldo Sánchez. Un feminismo que bebe de la teoría filosófica de Julia Kristeva a través de la obra crítica de Griselda Pollock, Momentos y temporalidades en las vanguardias desde lo femenino. Estas críticas señalan cómo las vanguardias de inicio del siglo XX reivindican un posicionamiento contra el sistema tradicional burgués y sus ideales academicistas. Las vanguardias atentaban contra este sistema insertando en sus obras elementos de la vida corriente y elevándolo a la categoría de arte, como todos recordaremos con el urinario de Duchamp, o Diego Rivera con la representación dignificada de la vida obrera a través de sus murales, o incluso como podemos ver en esta obra del desnudo con alcatraces, al representar a una mujer de poca adquisición económica, indígena, vendiendo flores, o sería la representación dignificada de una vendedora de flores en el origen teórico de la obra de Diego Rivera. Sin embargo, como señalan Pollock y Kristeva, en la reivindicación de la vanguardia, en el caso de la representación femenina por parte de artistas masculinos como Rivera, la mujer mantiene el canon burgués de perfección ideal. Solo puede ser musa sin identidad ni historia, un cuerpo mítico divino, como podemos ver en la obra de la izquierda. En los años 80 hay una reivindicación del cuerpo femenino por parte de las artistas mujeres, como una realidad física concreta, así como el mundo y las realidades que lo conforman. El cuerpo viene recuperado del silencio y sus formas reivindicadas. La mujer de Rivera, la sexualidad del cuerpo, es virtud, evocada a través de la metáfora del alcatraz virginal, símbolo de pureza. La mujer no tiene identidad real. En la derecha vemos a Gruner, que reinterpreta la obra de Rivera. Ella hace un gesto ritual de apropiación y empoderamiento del cuerpo femenino, grabándose de frente mientras devora los alcatraces. Tiene cara, cuerpo, siente y respira. La propia artista lo denominará como un acto de antropofagia, el acto de ingerir la carne humana, un término utilizado por su amigo y crítico de arte Gerardo Mosquera para definir el arte hecho en Latinoamérica y que tiene su origen en el Manifiesto Antropófago de 1928 de Oswald Andrade, que funda el movimiento surrealista brasileño. La antropofagia serviría para denominar el acto violento de devorar o destruir aquella cultura en la que los artistas habían sido educados, pero en la que no se sentían representados,
A través de este acto deconstructivo, crean nuevas narrativas y consiguen el empoderamiento, la visibilidad y apropiación de los espacios robados, en este caso a la representación femenina. Sylvia Brunner se considera una artista nómada, viajera incansable. Ha crecido con una perspectiva occidental especializada en la performatividad, pero a su vez necesita apropiarse de su cultura de origen y con ello hacer justicia e inserirse en la historia del arte mexicano. Aquí la podemos observar. Nacida en México y con familia de ascendencia judía europea, debió estudiar antropología, pero en vez de ello, por un desamor, decidió irse a Jerusalén primero a vivir en una comuna tradicional o kibbutz, trabajando la tierra, para después ingresar a la Bezalel Academy of Art en 1982. Y más tarde en el Massachusetts School of Art de Boston, en los Estados Unidos, donde luego se trasladó. De este periodo de formación pertenece su primera obra, Arena, rodada en Super 8 y en el que aparece Sylvia Brunner, desnuda revolcándose en el desierto, como catarsis purificadora después de una ruptura. En ella reproduce la técnica de experimentación teatral del cuerpo, conocida como el teatro del sufrimiento de Artaud. En una artista tan heterodoxa, me parece importante señalar cuáles fueron sus principales influencias artísticas. Y para ello, he elencado estos tres artistas. Por un lado está Robert Smithson, con su obra Spiral Jetty. Sobre él, Sylvia Brunner realizó su tesis de licenciatura, La filosofía zen, Noguchi y Robert Smithson. En ella, abogaba por una experiencia epistemológica o real a través de la acción artística, que evoca a la abstracción y conduce a crear distintas conexiones psicológicas y emocionales a quien entra en contacto con la misma. Este sería como el fin del Lantart, entrar en contacto con la naturaleza y la obra artística al mismo tiempo hacen al espectador o a aquel que entra o al propio artista ir a un estado psicológico que le permite conectar con otras emociones y otras sensaciones. El segundo sería Muybridge y el zopraxcopio, o las primeras técnicas utilizadas sobre el cine y los cuerpos en movimiento. Técnicas que experimentó durante el periodo de su maestría en la Massachusetts School of Art, gracias al taller impartido por el artista Saul Levine, donde estudiaría la obra de Jean-Ton, Antonioni y Jonas Mesa. Por último, estaría Joseph Beuys, artista alemán del movimiento Fluxus y el Happening. Aquí lo podemos observar en la galería René Bloch, en la que pasó varios días encerrado viviendo con un coyote salvaje. Sylvia Brunner pertenecerá a la generación de artistas que reinterpretarán la obra de Beuys en clave mexicana. Como colofón, la muestra colectiva a propósito de 14 obras de Joseph Beuys, comisariada por Gabriel Orozco y Guillermo Santamaría en el exconvento del Desierto de los Leones, del DF, en 1998, en la que participó la propia Sylvia Brunner, con una de sus obras. Sylvia Brunner es una antropóloga de la cotidianidad, de las historias no contadas. Con su arte hace una propia justicia social de la colectividad. Como esta obra en vídeo realizada tras un viaje en Suecia, con los territorios donde su madre y su abuela habían vivido en campos de refugiadas, tras ser expulsadas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Desnuda, se viste con una toalla y su pelo evoca un casco prusiano. En esta búsqueda del yo en los 90 vuelve a México y directamente entra a formar parte de la vanguardia artística del momento. Conoce a Nereida García, artista cubana con la que compartirá estudio en el DF en Licenciado Verdad. Este estudio se convertirá en lugar de reunión de artistas y curadores.
Allí conocerá a Gerardo Mosquera, uno de los principales curadores de la Bienal de La Habana, que le invitará a la tercera Bienal y que le presentará al que será su marido, Gustavo Monzón, también artista. Para Gruner, el retorno a México y el contacto con los artistas cubanos es una vuelta a la materia, al orgánico y a los objetos de su historia infantil. Deja a un lado su obra fílmica e investiga las acciones concretas, como habíamos visto con la obra de Joseph Beuys. Entra en contacto con la santería y los objetos votivos, así como con el ritual, capaz de crear un misticismo a través de un objeto y un espacio. En este periodo, estudia y trabaja mucho con el site-specific. Aquí la podemos observar a la izquierda en su obra Mitad del Camino, una obra realizada para la muestra Insight de 1994, realizada entre San Diego y Tijuana, con la temática de la frontera. En el muro coloca figuras de mujeres pariendo, denunciando la situación de las mujeres inmigrantes que cruzan la frontera para parir. Las figuras las encontró en las consultas obstétricas de Tijuana. Al colocarlas a lo largo de la valla fronteriza, el muro se convierte en obra. El espacio concreto de la frontera y los elementos que la conforman tienen capacidad evocativa textual que completa la obra. A este respecto, Hal Foster tiene un detallado ensayo titulado El artista como etnógrafo, en el que explica cómo el artista tiene que formar parte del colectivo y entrar en contacto con el espacio físico representado para que la obra tenga valor. Este espacio ya no puede ser un lugar aséptico como un white box en un museo. En el lado derecho tenemos otro caso de site-specific, más simbólico, el nacimiento de Venus, instalación del exconvento de la Merced, en el DF. Aquí los capiteles clásicos evocan un ideal academicista. En ellos el artista posiciona las figuras que se inspiran en la representación de Venus aztecas, que contradicen este ideal de belleza clásico de la academia, porque son pequeñas y deformes. La artista, al colocarlas a la altura de los capiteles, les concede la visibilidad histórica equiparable a la de los órdenes clásicos. Esta es una manera deconstructiva de describir la historia, al relacionar en el presente imágenes del pasado, acción que ya hizo Aviv Barbour con su Atlas Mnemosyne. El Atlas Mnemosyne o Atlas de la Memoria era capaz de crear una nueva historiografía a través de asociaciones de imágenes que conllevan a uniones conceptuales que permiten verlo todo de manera concentrada en el presente, como si las imágenes usadas, en este caso el capitel y las Venus, fueran moscas pegadas en la red de araña de la historia. Por ello, me gustaría concluir con esta obra Red, formada por hilos. Hemisferios, instalación en el jardín de su casa hecha en el jardín de su casa en 2014. Esta instalación dio nombre a la primera muestra monográfica que se hizo sobre el artista en Nueva York en el American Society y se repitió en 2017 en el Museo Amparo de Puebla. La artista recrea un laberinto en el jardín de su casa, con el hilo rojo. En esta instalación invitó a sus amigos a recorrerlo, para después grabar a su jardinero recogiendo el hilo. Para mí, esta es la acción más importante, la acción de recoger el hilo. Aquello que nos produjo incertidumbre, el hilo rojo donde nos sentimos como moscas atrapadas, al ver que poco a poco se desenreda, que tiene un origen, descubrimos que nosotros podemos dar solución a esos problemas, a aquello que nos incomodó. En definitiva, nos hacemos responsables de nuestro destino al conocer el origen. Una vez hecho el ovillo, tenemos la posibilidad de hacer una nueva urdimbre. Gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis dudas, os recomiendo consultar al libro Hemisferios, Apuntes para un laberinto, de la curadora Tatiana Cuevas, así como la entrevista realizada en YouTube por la misma.